Oremos, mis hermanos. Padre Santo, Padre de la gloria, nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón abierto, desarmado delante de ti, con ninguna condición, solo con el deseo de que tu palabra sea esa raíz profunda en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Háblanos en esta mañana. Convéncenos a través de tu Espíritu. Señor, si es posible, zamaquéanos en esta mañana. Que tu palabra realmente nos confronte. No queremos venir aquí engañados por nosotros mismos de pensar que somos lo mejor delante de ti. Al contrario, Señor, necesitamos que tú seas el alfarero que siga moldeando esta vasija de barro en la que nos encontramos. Moldéalo a tu forma, a tu manera, a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad. Solo te pedimos, Señor, que nos hagas valientes para aceptar la forma como tú quieres moldearnos. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos, tomen asiento. Como dije, no es una historia de dos hermanos, es la historia de dos hermanos. Pero como no hay en el calendario un día del Día de los Hermanos, ¿verdad? Lo vamos a llevar desde el punto de vista de un mensaje para el Día del Padre. Y porque estoy seguro, mis hermanos, de que como hijos de Dios y padres de familia, toda la palabra de Dios, toda la palabra entera, realmente fortalece nuestra fe. Amén. Vamos a enfocarnos en lo que dicen los primeros versículos, sobre todo el versículo 1 y 2, a ver si lo encontramos ahí. La palabra es clara y es necesario que entendamos nosotros lo que nos muestra este pasaje. Versículo 1 y 2 dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Eva estaba contenta de haber parido dos hijos. Ya tenía dos hijos varones, uno llamado Abel, otro llamado Caín. Caín nació primero, Abel nació después. Me imagino cómo habrá estado Adán también de contento, ¿verdad? De tener dos varones, sobre todo el primogénito llamado Caín. Me imagino que era una familia contenta, una familia agradecida. Después de lo que Dios había declarado como castigo a causa de su desobediencia y a causa de su pecado, Dios no dejó de bendecirlos. Les da a Caín y les da a Abel, y Adán y Eva, sabemos anteriormente que habían pecado. Pero Dios, a pesar de esa caída del ser humano, Dios dio una promesa de que de la simiente de la mujer saldría aquel que aplastaría la cabeza a Satanás. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Me imagino que Adán y Eva, después de ser expulsados del Edén, siguieron creyendo y confiando en la promesa que Dios había dado. Y si ustedes notan el versículo 1, resalta claramente de que Eva estaba contenta y segura de que la promesa se estaba dando a través de Caín. Porque dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Él nos había declarado ya que estábamos muertos por haber desobedecido. Sin embargo, aún en nuestro pecado, Él nos bendice, y Él es un Dios fiel que cumple su promesa en todo momento. El hombre es infiel, el ser humano es infiel contra Dios, pero Dios nunca ha sido infiel con su pueblo. Y aquí está la muestra clara, porque si analizamos las palabras de Eva, notamos que ella estaba pensando ese momento que Caín era la simiente prometida. Y ella está alegre y dice: por voluntad de Jehová.
ella se somete y entiende que todo es por voluntad de Jehová. Hasta el nacimiento de mi hijo es por voluntad de Jehová. No es porque tuve un buen médico durante los 9 meses. No es porque yo fui a un buen hospital donde está toda la tecnología moderna para que mi hijo naciera bueno, naciera fuerte y naciera sano en esta vida. Es por voluntad de Dios. Nosotros estamos vivos, hemos nacido ahora no solamente en cuerpo físico, pero también espiritualmente por voluntad de Dios. A veces es tan fácil, ¿verdad?, olvidarse de las cosas tan importantes de la vida. Porque estamos enfocados en cosas triviales, pero lo importante a veces lo dejamos pasar. Mis hermanos, si usted y yo estamos respirando en esta mañana, es por voluntad de Dios. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? ¿Cuántos le dan gracias a nuestro Padre Celestial por darnos vida, por permitirnos seguir adelante? Mis hermanos, versículo 2 dice: después dio a luz a su hermano Abel, o sea, al hermano de Caín, su segundo hijo. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Después de haber pecado, no murieron. Y más bien, Dios en su gracia les concede seguir viviendo y seguir multiplicándose. Esa era la orden de Dios. Así nos opongamos a la orden de Dios, Él seguirá haciendo su voluntad. Él no va a cambiar de opinión. Él no tiene plan B y menos plan C. Nosotros necesitamos tener plan B y plan C porque los hombres fallan. Tenemos todo preparado y de pronto alguien llama, no puedo, alguien llama, no puedo, alguien llama, no puedo. Tenemos que tener plan B. El concilio siempre tiene un plan B. Justamente por eso, porque nosotros somos seres imperfectos que no podemos ser fieles por más que querramos. Siempre hay algo, siempre hay una excusa. O siempre hay algo que escapa de nuestro control para ser más justo con todos ustedes. Dios los bendijo con 2 hijos, Caín y Abel, como la señal de que Jehová sigue llevando a cabo su plan de redención para la humanidad. No se olviden eso, mis hermanos. Hemos hablado muchas veces del pacto de redención. Y es tan importante que la iglesia entienda lo que es el pacto de redención, un acuerdo de salvación y vida eterna para los suyos, para su pueblo, hecho por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo. Antes que Adán existiera. Y Dios sigue su plan. Falló Adán, falló Eva, pero Él sigue su plan. Y su plan es que estos 2 niños llamados Caín y Abel nacieran, porque Él iba a continuar con su plan. Mis hermanos, esa es la señal de que Jehová continúa llevando su único plan, que es el plan de redención para la humanidad. Por eso que el versículo 2, ya en la segunda parte, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahí está exactamente el don que Dios le dio a cada uno de ellos. Ya Abel nació desde niño ya con ese don de ser pastor de ovejas. Y Caín nació desde niño para ser labrador de la tierra. Mírese usted esta mañana, ya usted no es niño, ¿verdad? Ni niña. Pero mírese qué don Dios le dio desde su nacimiento. Y hoy usted puede decir: wow, eso es lo que Dios me dio. Aleluya. Eso es lo que Dios me dio. Usted lo fue desarrollando a medida que pasa el tiempo. Pero es difícil negar que ese don viene de Dios. Por lo tanto, vemos aquí que estos hermanos se dedican. Abel fue pastor de ovejas
¿no? Llevaba su rebaño a lugares de pastos para alimentarlos constantemente de manera natural. Era su oficio, no era un oficio obligado ni un oficio impuesto. Era dado por Dios y de esa manera vivía Abel y de esa manera crecía Abel y de esa manera se desarrollaba Abel. Y por otro lado, Caín, un labrador de la tierra, un campesino, un agricultor de la tierra. Ambos trabajos eran agradables a Dios. Ambos trabajos, porque habían sido dados por Dios, eran agradables a Dios. Pero por la entrada del pecado, otra vez, por la entrada del pecado, Caín y Abel, aunque cada uno tenía una labor diferente, el pecado habitaba en ellos. No eran perfectos, ya era imposible que un ser humano después de Adán pueda nacer perfecto. Y aquí vemos claramente que ninguno de los dos era perfecto, pero el pecado que habitaba en ellos no hacía a uno mejor que al otro. A Dios le agradaba los dos oficios que él tenía, uno campesino, el otro pastor. A Dios le agradaba eso. Uno no era mejor que el otro, porque los dos estaban en la misma condición de naturaleza caída y pecaminosa. Pero aquí vemos a dos hermanos, jóvenes, con responsabilidades, uno en el campo y otro en el rebaño. Ese era su oficio. ¿Qué más podemos ver en ellos que nos identifique a nosotros esta mañana? Que dice el versículo 3 y el versículo 4. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y estos versículos merecen ser observados con mucho cuidado, con mucha atención, porque se entiende que al presentar estas ofrendas, al que estos jóvenes, adolescentes podrían ser en ese momento, venían a presentar sus ofrendas, se entiende que Adán y Eva instruían a sus hijos en el temor de Dios. Traer ofrendas no era cualquier cosa en la familia de Dios. Traer ofrendas tiene un propósito. No se trae ofrendas por traer. Aquí de repente podemos caer en esa costumbre de que cada domingo, ya sabemos que primero el pastor da la bienvenida, luego canta el coro, luego la hermana ora y luego la hermana nos llama para la ofrenda. Ya alistémonos, como algo mecánico, ¿verdad? Sin entender lo que significa realmente de manera espiritual ese acto de ofrendar entre Dios y su pueblo, entre el pueblo y Dios. Y aquí las ofrendas ocurren, pero las ofrendas son resultado de una vida en la cual Adán y Eva empezaron a educar a sus hijos en el temor de Dios, en que ellos debían traer sus ofrendas a Jehová, a su Dios, al Dios de su hogar, al Dios de su familia. No traían ofrendas por traer, no ofrecían sacrificios por ofrecer. Todo eso tiene un gran significado en nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, entendemos que Caín y Abel iban a un lugar, ¿verdad? Traían sus ofrendas a un altar para adorar a Dios y ofrecer sacrificios y ofrendas a Jehová. ¿Y cuando una persona trae sacrificios en el Antiguo Testamento? Cuando reconoce que es un pecador. El sacrificio no se hace por hacer. El sacrificio tiene un propósito. Yo traigo un animal perfecto porque yo no me puedo sacrificar a mí mismo, y ese es el único medio por el cual Dios perdona mis pecados. Entonces el sacrificio no era un deporte, aunque después se convirtió en deporte para los judíos. Ya Dios dice, ya estoy cansado de sacrificios.
Estoy harto de sacrificio. Porque de nada servían los sacrificios, el pueblo seguía lo mismo. Lo único que cambiaba era que cada año traían un animal diferente. Pero el pecado seguía siendo el mismo y hasta peor cada año. Pero entonces, mis hermanos, podemos ver aquí que Caín y Abel iban a un lugar, a un altar para adorar a Dios. Podemos decir que Adán, ya viejo, ya anciano, maduro, asumió su labor de sacerdote del pueblo de Dios. Pero pastor, ¿cómo que pueblo? Si nada más eran 4. Adán, Eva, Caín y Abel. Claro, ese era el pueblo de Dios. Ese era el pueblo escogido por Dios. Un pueblo imperfecto. Un pueblo desobediente, un pueblo rebelde. Caín, Abel, Eva, Adán. Un pueblo imperfecto, caídos en su naturaleza pecaminosa. Pero ese era el pueblo de Dios, que Él había escogido. Y Él se iba a encargar de transformarlos. Adán, Eva, Caín y Abel eran en ese momento no solo un hogar, sino el pueblo escogido por Dios. Por eso vemos que la familia traía ofrendas. Era su Dios. Las presentaban al Señor. Los hijos Caín y Abel estaban incluidos en ese pacto que Dios hizo con Adán. Adán desobedeció, pero ellos no dejaron de estar en el pacto. Esa es otra cosa que hemos ido aprendiendo en este lugar, que es muy importante. Ese pacto adánico. ¿Por qué? Porque Caín y Abel fueron apartados por Dios para también ser beneficiarios del pacto. No fueron separados por Dios para ser salvos automáticamente por su relación con Adán, sino estaban bajo la umbrela de esa promesa del pacto. Y por eso nuestra responsabilidad como padres cristianos, padres en esta mañana, su responsabilidad es instruir y guiar a sus hijos a la comunión y al temor de Dios. No se detengan, así ellos no quieran, así ellos se opongan. Usted siga hablando de Jehová en su hogar. En esta casa, Jehová es nuestro Dios. En esta casa, Jehová es nuestro Señor. Tú quieres aceptar o no, es tu problema. Pero aquí se alaba y se exalta al Señor. Aleluya, santo. Gloria sea tu nombre, Señor. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Como dije al principio, ¿verdad? Todos tenemos un pasado. Y de seguro que muchos estamos arrepentidos de haber caminado en ese pasado. Pero ya, dejémoslo atrás. Estamos en Cristo. Sigamos adelante. Sigamos adelante. No tratemos de corregir muchas cosas porque a veces son imposibles. Hay muchas cosas que nuestros hijos no nos van a perdonar nunca. Y no podemos quedarnos llorando todo el tiempo. Ya ellos entenderán alguna vez. También son responsables delante de Dios. Pero no deje de decirle que ese es su Dios. Aleluya, santo. Ellos están en la umbrela del nuevo pacto en Jesucristo. Y a su tiempo deberán confesar a Cristo como su Salvador. Y si no lo hacen, será su responsabilidad, no la nuestra. ¿Por qué? Porque entonces serán violadores del pacto. Mis hermanos, mis hermanas, el pacto siempre fue por fe en Jesucristo. El pacto siempre ha sido por fe. Por fe Abraham fue justificado. Por fe siempre ha sido el pacto. Creer en Dios, creerle a Dios. Adán no le creyó, abandonó su posición, abandonó su responsabilidad. Eva no creyó, abandonó también igualmente, creyó más en la mentira del diablo que en la advertencia de Dios. Y así, todo es por creer y por fe. Eso no ha cambiado. Entonces, volvemos con Caín y con Abel. Estos hermanos trajeron cada uno su propia ofrenda.
¿Qué creen que llevó como ofrenda a Caín siendo agricultor? Ñame, yuca, yautía, batata, ¿verdad? Auyama. Bueno, yo lo único que puedo decir, de acuerdo a mi país, albahaca, apio, poro, nabo, yautía. No, eso ya para los caribeños, pues, mi hermano. Frutas, vegetales, viandas. Eso es lo que trajo, ¿verdad? Y a ver qué trajo. De acuerdo a este pasaje, trajo todos los primogénitos de sus ovejas. Y dice que trajo inclusive lo mejor o lo más gordo de ellas. Presentó las ovejas que nacieron primero. Trajo las que nacieron primero. De lo más gordo de ellas. Quiere decir de lo mejor. De lo mejor. El lenguaje bíblico nos hace ver la diferencia de las ofrendas. Porque cuando comparamos las ofrendas entre los dos hermanos, parece que Abel tiene mayor desprendimiento en cuanto a sus ofrendas. A Caín le costaba un poco. No, pero es que esta batata está buena, esta batata. Mejor me la guardo y le doy otra batatita al Señor. A él le gusta todo lo que es hito, ita, ico, ita. Le traigo la batatita para él. ¿Acaso así no hacemos? No. Pero este bolsillo pesa más, este se queda aquí. Voy a sacar de aquí que pesa menos. Por eso profundicemos un poco más, mis hermanos, que es necesario. Vemos que Abel, la descripción que nos da este pasaje, es que Abel tenía mayor desprendimiento en cuanto a lo que él tenía en su posesión. Pero no podemos quedarnos solos en la ofrenda, ya que el verdadero evangelio de salvación y transformación no tiene su origen en las buenas obras. Muchos pueden confundir la buena ofrenda con buena obra. Y el evangelio no es la salvación dada por el verdadero evangelio y transformación, no es por buenas obras. En este caso podemos ver una buena obra de parte de Abel con las ofrendas. Pero lo que debe llamarnos la atención no es la ofrenda en sí. No es el tipo de ofrenda que está siendo presentado, sino la actitud del corazón con la que Caín y Abel presentaron sus ofrendas. No pierda de vista eso. No pierda de vista eso, mi hermano, porque mire lo que dice el versículo 4 y 5, el que sigue. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Mire con detenimiento ese versículo. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios miró con agrado a Abel y después menciona a la ofrenda. Primero, la mirada de Dios no es a la ofrenda, es a la persona. En otras palabras, a su corazón. A su corazón. A nuestro corazón. Cada vez que venimos y nos presentamos como iglesia, cada domingo, el Señor ve el corazón. El Señor ve el corazón. Y eso es lo que le importa al Señor. Aunque muchas veces a nosotros nos importa la ropa, nos importa cómo nos conducimos, nos importa hablar con mucho cuidado, nos importa tener una cierta regla de conducta, una manera de, ahora que nos sentamos a la mesa, cada uno se va a pulir en sus good manners, ¿verdad? Claro, cada uno va a agarrar su tenedor y su cuchillito con mucha fineza y todo eso. Gloria a Dios, todo eso es lindo. Pero el Señor ve los corazones. Por eso es importante mirar con detenimiento, porque aquí queda demostrado
que Dios en primer lugar no se sorprende por la ofrenda. No se sorprende por la ofrenda, ni la cantidad ni la calidad de la ofrenda, sino lo que hay en el corazón de los que traen la ofrenda. De los que traen la ofrenda. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Denle un aplauso, mi hermana. Aquí el pastor Palacio no reprime a nadie, que aplaude, diga amén, aleluya. Gracias, mi hermano. La condición del corazón es la que va a determinar la calidad de la ofrenda. No es al revés. Yo voy a impresionarlo a Dios por la cantidad de mi ofrenda. No. Porque es el corazón quien determina lo que tú vas a poder mostrar. Sabemos que muchas veces la apariencia externa no siempre refleja las motivaciones internas. Sabemos eso. Pero en este caso, en este pasaje, nos presenta el orden diferente, porque Dios ve el corazón, la motivación y lo que hay internamente. Por lo tanto, lo que manifestamos externamente, de acuerdo a este pasaje, dependerá de lo que reside en lo interno de nuestros corazones. Examínate en esta mañana. ¿Cuán agradecido está tu corazón para el Señor? ¿De verdad? Y eso es lo que nos va a motivar, una acción de amor hacia Dios, de agradecimiento, una acción, pero debe ser motivada por un corazón que entiende cuán agradecido está con su Dios. Así que, mi hermano, lo que manifestamos externamente dependerá de lo que reside en lo interno. Y así lo entendió Abel. Abel lo entendió claramente, y en esa actitud Abel ha quedado citado para siempre en las Escrituras. Leamos Hebreos 11:4. ¿Qué dice Hebreos? Por la fe Abel, ¿se acuerdan el Hebreos 11? Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Noé, y por la fe, y por la fe, y por la fe, y por la fe, porque todo es por fe. Desde el Antiguo Testamento también era por fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Y qué es ser justo? Es que él ya ha sido perdonado, ha sido justificado por su fe en Dios. Y dice que más, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Todavía seguimos hablando de Abel. Ha quedado ahí citado para siempre. Para siempre. Mis hermanos, entonces cuando vemos la unidad orgánica que existe en la Biblia, Génesis, Hebreos, notamos que Abel ofreció de esa manera porque lo hizo con fe. Por eso les pregunté al principio, ¿qué significa que hoy usted ha venido con fe o por fe delante de Dios? ¿Qué es venir con fe delante de Dios? Abel nos puede, la acción de Abel nos puede enseñar un poco acerca de eso. La acción de Abel nos puede dar la respuesta. Porque cuando Abel se acerca con fe a Jehová, trayendo su ofrenda, ¿verdad? Entendemos que lo hizo con actitud humilde. Número 1. Humilde. En el estudio bíblico hablábamos del último capítulo de Primera de Pedro. Aprendimos que la palabra humildad, humilde, se repite y se repite y se repite. Una vez le preguntaron a San Agustín, ¿cuáles son las 3 virtudes más grandes que tiene un ser humano? Y él dijo, número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. ¿Cómo podemos pararnos delante de un Dios todopoderoso sin humildad? ¿Qué hizo Abel? Se acercó con fe. ¿Y qué quiere decir acercarse con fe? Con actitud humilde. ¿Qué quiere decir acercarse con fe? Reconociendo que él no merecía nada de Dios.
¿Qué significa venir con fe? Cuando Hebreos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, quiere decir que Abel entendía que no tenía para darle nada de sí mismo. Él entendió, señores, que yo no te puedo dar nada de mí mismo. Y eso es venir con fe. ¿Sabes? No tengo nada para darte de sí mismo, pero te voy a traer esta ofrenda, que a final de cuentas no es mía, sino es tuya. Amén. Amén. O él parió las ovejas, o aparecieron como arte de magia las ovejas en un rincón. La dio el Señor. La dio el Señor. Como todo lo que tenemos. Hasta la camisa que tenemos es del Señor. Todo es del Señor. Ah, no, pastor, pues yo trabajé part-time para eso. Trabajé overtime. ¿Y quién te dio la energía para que puedas trabajar overtime? Mis hermanos, no tenía de sí mismo nada que darle a Dios, porque hasta las ovejas son creación de Dios. Den un aplauso grande al Señor, mi hermano. Hasta las ovejas son creación de Dios. Y si nace alguna, es por su voluntad, por su soberanía, porque así lo decidió. Entonces, para Abel presentar un excelente sacrificio a Dios es reconocer que era un pecador. Por eso trae su ofrenda y su sacrificio, porque él reconoce que es un pecador, pero un pecador agradecido de la gracia inmerecida de Dios en su vida. Y eso es actuar por fe. Cuando usted venga a este lugar y dice que viene por fe, venga con un corazón humilde, agradecido al Señor, que usted no tiene nada que darle, ni nada que impresionarle al Señor, ni ninguna condición que poner. Usted no está alegrando a Dios porque está sentado ahí al frente. Alégrese más bien que usted se está llenando del Señor. Eso es actuar por fe, creyendo y confiando quién es Dios y reconociendo quiénes somos. Primero piense quién es Dios para que pueda reconocer quién es usted. ¿Y qué pasa con Caín? Si por fe Abel ofreció lo mejor, lo más gordo de ellas, dice, ¿qué pasa con Caín? ¿Qué pasa con la fe de Caín? Caín no adoró a Dios con fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él estaba confiado en sí mismo. Él estaba confiado en sí mismo. Ay, si yo me voy de aquí, la iglesia no sabe lo que va a perder. Yo soy una joya. No sabe la iglesia lo que pierde si yo me voy de aquí. Qué cosa tan lamentable es pensar así, ¿verdad? Eso es lo que pensaba Caín. Caín pensaba eso. Caín no adoraba a Dios con fe, porque según él estaba confiando en sí mismo. Confiaba orgullosamente en su ofrenda y en lo que presentó externamente, ¿verdad? No importa que sea batatita, pero ahí está. Por último, si quiere lo recibe, si no, no. Estoy cumpliendo con la ofrenda. Si quiere lo toma, si no, el domingo que viene te vuelvo a traer otra vez la misma batata. Ese no es mi problema. Tú nada más me estás dando batatitas en la vida. Dame batata grande y te traigo la grande. Siempre ponemos una excusa. Siempre ponemos una excusa. El pecado. El pecado. Pero Caín se equivocó, porque Dios vio lo que había en su corazón. ¿Qué dice el verso 5b? Dice, pero no miró con agrado a Caín en la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Wow. Caín estaba enojado. Se dio cuenta que Dios no le paró bola a su ofrenda. Se enojó Caín de gran manera.
Caín estaba tan enojado con Dios que se ensañó con su hermano. Así es. Vamos a agarrar al primero que encuentro aquí. Paga los platos rotos. Caín estaba súper enojado. La Biblia dice que Dios no se agradó de él. Ojo. La Biblia dice que Dios no se agradó de él y después dice que no se agradó de su ofrenda. Dios no se agrada si nosotros confiamos que vamos a ganar su favor por nuestras ofrendas. Esa es otra de las cosas que está mal enseñado. A Dios no le hace falta nada. Por lo tanto, nosotros no podemos intercambiar con Dios favores. Yo te doy más para que tú me des más. Sí, la regla dice, el que siembra más, cosechará más. Claro que sí. Pero el que siembra más desde un corazón sincero y agradecido. Porque la viuda no tenía mucho que sembrar. No tenía casi nada. Pero su corazón lo entregó completamente al Señor. Y el Señor la bendijo y le multiplicó las bendiciones. Entonces es por el corazón. Antes de venir a ofrendar, hágase un chequeo del corazón. No con el cardiólogo, sino con el Espíritu Santo. Señor, perdóname, yo no me voy a parar de este asiento hasta que tú rompas en tu espíritu mi orgullo, mi necedad, pensar que yo soy el mejor, pensar que mi ofrenda sobrepasa a todos los que están aquí. Hágase una evaluación del corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Dios no se agrada si nosotros confiamos que vamos a ganar su favor por nuestras ofrendas. Y mientras seguimos con un corazón rebelde, con un corazón desobediente que ofende a Dios, mis hermanos, así no nos podemos presentar delante de Dios. Además, desde que el pecado habita en nosotros, no hay nada agradable en nosotros para Dios. Nada agradable hay de nosotros para Dios. Él nos ve santos, pero no porque nos ve a nosotros directamente, sino que nos ve a través del cristal que es Jesucristo. Por eso somos santos, por haber abrazado la fe en Jesucristo. Somos agradables únicamente por fe en los méritos de Cristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, mi hermano? Del 24 al 26. Pablo dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno que en nuestras clases de discipulado nos detenemos para cada paso que damos, sobre todo mirando este pasaje. En nuestras clases de discipulado hablamos lo que significa ser justificado. Hablamos lo que significa la justificación, lo que significa la redención, lo que significa la propiciación. Y cuando entendemos eso, realmente este pasaje es un tesoro para nosotros. Mis hermanos, es por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que podemos esta mañana presentar alabanzas. Es por medio de Jesucristo que usted y yo podemos presentar alabanza. Es por medio de Jesucristo que usted y yo podemos orar en esta mañana. Es por medio de Jesucristo que traemos nuestro servicio y nuestras ofrendas esta mañana. Por obra de Jesucristo. Mis hermanos, hacer el mal para Caín era que no se acercaba a Dios con fe, porque él confiaba en sí mismo. Eso indica que toda su vida era solo religión. Por eso que es necesario entender qué significa la palabra religión. Porque nuestra vida no puede ser una vida de religiosidad. Nuestra vida tiene que ser una vida de comunión verdadera con el Señor.
Para Caín solo era religiosidad externa, pero un corazón duro, opuesto a obedecer los mandatos de Dios. Un corazón duro, que ni él mismo lo puede cambiar. Solo necesita pedirle al Señor: cámbiame este corazón de piedra por un corazón de carne. Sin embargo, ¿qué hizo Caín? Hizo lo contrario. En vez de venir y reconocer la advertencia del Señor, ¿qué hace Caín? Hace lo contrario, toma venganza con su hermano Abel. Abel trajo la mejor de las ofrendas con fe y humildad, representando no solo reverencia a Dios, sino también un corazón arrepentido de sus pecados. Eso es lo que hizo Abel, pero Caín no hizo eso. Por eso, mis hermanos, en esta mañana, ¿qué significa para nosotros los varones? Perdónenme que ahora voy a hablar con los varones únicamente. ¿Qué significa para nosotros los varones venir esta mañana a presentarnos delante de Dios con fe? ¿Qué significa para usted acercarse con sus ofrendas esta mañana con fe? Ya usted lo hizo. Pero no solamente hablamos de las ofrendas monetarias, de las ofrendas materiales como el dinero, sino de todo lo que nosotros podemos ofrendar a Dios con nuestras propias vidas. Mis hermanos, ¿qué significa eso para nosotros los varones? Significa que cuando entramos por esa puerta cada domingo, cuando entramos por esa puerta, confiados de que aún no siendo perfectos, habiendo sido infieles a Dios, venimos con humildad, venimos arrepentidos, confiando en el poder de la obra de Jesucristo, esa obra de Cristo que nos ha librado de la condenación del pecado. Eso es venir con fe, reconociendo que estoy aquí por causa de mi Cristo. Venir con fe es venir con humildad. Venir con fe es venir con arrepentimiento, sin pretensiones de creernos los mejores que los demás. Aceptar que somos inmerecedores de los favores de Dios. Somos inmerecedores de los favores de Dios. Y todos venimos, mis hermanos, a veces pensando lo contrario. Pero recuerde, somos inmerecedores de los favores de Dios. Somos inmerecedores de su gracia. Somos inmerecedores de su perdón, inclusive de su perdón. No merecemos el perdón de Dios. Si cuando fallamos 2 o 3 veces, nuestras esposas ya no nos quieren perdonar. Si te perdono, voy a cometer el peor error de mi vida porque lo vas a seguir haciendo. Así nos dicen. No merecemos el perdón de Dios tampoco, pero el Señor nos perdona. A los que venimos con un corazón arrepentido, humilde y sincero delante de Dios. ¿Está usted recibiendo el perdón de Dios? ¿De verdad que usted tiene un corazón agradecido al Señor? ¿Está usted en esta mañana recibiendo el perdón de Dios? Todos, mis hermanos, todos venimos a la iglesia sabiendo que seguimos un proceso de santificación. O sea, en necesidad de seguir siendo transformados. Y si nuestra fe es verdadera, seamos humildes. Seamos humildes. Llenémonos del Espíritu de Dios y dejémonos transformar. Eso es lo que hace una persona de fe. Mis hermanos, cuando vemos a Caín, note que Dios viene a Caín, busca a Caín. Eso es lo que a mí me deja desarmado completamente. ¿Qué necesidad de buscarlo a ese rebelde? Ya, de una vez, vamos a sacarlo del cuadro. Así somos nosotros, ¿verdad? No nos sirve. Hay que sacarlo de aquí. Pero Dios busca a Caín. Dios viene a Caín, porque sabía que estaba en pecado, versículos 6 y 7, mi hermano. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué necesidad tenía el Señor de venir a buscarlo si ya estaba perdido, completamente perdido? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres,
si hiciera lo correcto, si caminara por el sendero correcto, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, ya caíste en pecado y ahora el pecado te tiene atrapado. Se está enseñoreando de ti. Dios le está diciendo a Caín justamente eso. Esto nos recuerda lo que Dios hizo con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, Dios no los abandonó, sino más bien salió a buscarlos. Ellos estaban escondidos en una cueva, desnudos, con hoja de higuera solamente. Pero ya sabían que estaban naked. Antes no sabían que estaban así. Ese es el Dios de gracia. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro Dios. El Dios de gracia, el Dios que sale a buscar al pecador perdido. Dios le enseña a Caín lo que es el arrepentimiento. Y la Nueva Biblia Internacional traduce las palabras de Jehová a Caín de esta manera: pero si haces lo malo, el pecado te acecha, Caín, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Mis hermanos, así es la historia de estos dos hermanos. Yo no sé si a nosotros los varones como que nos está salpicando todo esto. Un poco más me bañan completamente esta mañana con todo esto. Yo no sé si a usted nada más le salpica una gotita de todo esto. A mí es como si hubieran metido un balde de agua completo. Después que Dios le advierte a Caín y le enseña lo que es la fe y el arrepentimiento, Caín tuvo la oportunidad de confesar y arrepentirse de su pecado de orgullo. Ese era el problema de Caín, su sobreorgullo, un orgullo extremo de sí mismo. Pero por lo que hizo contra su hermano Abel, sabemos que no obedeció, porque la advertencia fue antes que matara a su hermano. ¿Cuál fue la respuesta de Caín sobre ese cuestionamiento que Dios le hace? I don't care what you say. No me importa lo que tú digas. No me interesa. A mí me interesa mostrarme quién soy yo. Yo soy aquí el que decido lo que hago las cosas. Y yo he decidido matar a mi hermano. Tus palabras no me interesan para nada. ¿Se da cuenta, mi hermano? Nos damos cuenta que cuando nos atrapa el orgullo, la arrogancia, nos vuelve ciegos, nos vuelve tan rebeldes que no queremos escuchar a Dios en ninguna forma. Por lo tanto, mis hermanos, después que Dios le advierte a Caín y le enseña lo que es la fe y el arrepentimiento, él tuvo la oportunidad de arrepentirse y confesar sus pecados. Y de acuerdo a Dios, Caín podía dominar su pecado. Caín lo podía hacer, pero no lo hizo y el pecado lo venció. ¿Qué dice Primera de Juan, mi hermano? El que sigue. Esos dos versículos también. ¿Qué dice Primera de Pedro? Y ya estoy terminando con esto. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira la advertencia: sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Es ser lúcido, es ser una persona que está en todos sus sentidos estable. Porque lo contrario de sobrio, ¿qué cosa es? Embriagado, ebrio. ¿Qué quiere decir? Un borracho, ¿cómo actúa? Pero sin embargo tenemos que caminar con sobriedad. Y velad, dice, porque el adversario, que es el diablo, está como león rugiente. Y por supuesto, él está al acecho de los que quieren ser orgullosos, poner primero su orgullo antes que su humildad. ¿Qué dice el otro pasaje? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Miren lo que dice Jesús o el apóstol Juan. Aquí está hablando el apóstol Juan y dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
Voy a concluir diciéndoles a los varones en esta mañana. Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 7, nos enseña que el pecado tiene poder de esclavizar a la persona y cómo esa esclavitud afecta la vida en todas las áreas, en todas las áreas. Por eso nosotros los padres, los sacerdotes del hogar, tenemos que aprender y aplicar esta lección a nosotros primero y luego tenemos que educar a nuestros hijos en el temor de Dios. No lo olviden, mi hermano. Llévese esto como un regalo de la iglesia, comunidad de fe. Es más, un regalo de Dios para usted. Porque tienen que aprender lo que es comunión con Dios, siendo guiados, inculcados por los medios de gracia. Lea la Biblia delante de sus hijos. Si sus hijos se acercan, mami, what you doing? Oh, no, hija, no moleste, estoy en Facebook. I'm in WhatsApp and Facebook. Please, leave me alone. Mommy's in Facebook, mommy's in WhatsApp. Okay, I'm going to do the same thing. Pero si mami coge la Biblia un ratito y la lee y el niño se acerca y lo ve leyendo, los niños son imitadores, son copiones, pero que copien cosas buenas de nosotros. Mis hermanos, esos son los medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra, traerlos a la iglesia. Tráigalos a la iglesia, la educación bíblica que puedan recibir, porque en ninguna otra parte la van a recibir. Para que a su tiempo, de manera individual, vengan a la gracia y reciban la salvación por fe en Jesucristo. También es importante que inculquemos a nuestros hijos lo importante que es honrar a Dios. Honrar a Dios, traer ofrendas agradables a Dios, ya sea material o espiritual, no por la calidad ni la cantidad, sino con reverencia de un corazón agradecido. Mi hermano, Dios, conociendo lo terrible que es el pecado en la vida de Caín, vino a él y le advirtió: detén tu vida de pecado. Stop. Detén tu vida de pecado, mi hermano. Detén tu vida de odio. Detén tu vida de coraje. Deténlo. Sacúdelo de tu vida. Si no te detienes y sigues llenándote de odio, andarás atado del enojo como Caín, sin paz en tu corazón, al acecho de las artimañas del diablo. El pecado tenía esclavo a Caín y por eso fue desobediente. Por eso fue desobediente, por eso fue orgulloso, por eso se llenó de ira y el pecado terminó convirtiéndolo en un asesino de su propio hermano. La única forma de librarse de la esclavitud del pecado es creer y es confiar en la obra poderosa de Jesucristo. Ven a Cristo, entrega tu corazón a Cristo, entrega tu vida a Cristo. Confiesa tus pecados al Señor. Arrepiéntete. Llénate del Espíritu Santo. Lee las Escrituras, mi hermano. Ora. Y verás que esa libertad que Cristo ha ganado por ti en la cruz del Calvario será una realidad cada día más en tu vida. Y esto es serio, mis hermanos. Tómelo con la seriedad que se requiere. Entregue su vida al Señor. Vuelva al Señor. Entregue su vida a Cristo. Y que Él lo siga guiando de ahora en adelante. Y que nos siga haciendo padres mejores. Y que nuestros hijos logren entender que todos nos equivocamos. Y que no nos sigan dando más con la misma puya todo el tiempo. Sino más bien también reconocer que ellos deben honrar a su padre y a su madre como Dios manda. Denle un aplauso grande al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para orar y cerrar. Los hermanos los han invitado, se ubican a las mesas. No sé si alguien va a dar direcciones a través de eso, pero yo cierro con una oración. Ponemos música, mi hermano, porque hoy es un día de alegría y nos alegramos en el Señor. Oramos todos juntos, mis hermanos. Amén.
Nos ponemos en oración o nos distraemos con el